Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 4 de Shevat, continuamos con nuestro shiur de Halajá Yomit. Hoy día veremos Halajot Hoshe Mishpat y nos vamos a concentrar en un caso de un hombre quien vio humo saliendo del departamento de su vecino y llamó a los bomberos pensando de que se trataba de un incendio. Sin embargo, su vecino solamente estaba preparando el carbón para el asado. Y la pregunta es, ¿quién debe pagar la visita de los bomberos? ¿El dueño de casa o el vecino? Hubo un caso en el que un hombre llamado Reuben salió a su terraza para hablar por teléfono y de repente se da cuenta que estaba saliendo una cantidad de humo significativa del vecino que vivía 5 pisos más arriba que él. Vivían en un edificio escalonado donde los pisos van bajando en orden de escalera. El humo fue aumentando su intensidad cada vez más, hasta que de repente ve entre todo el humo una silueta de alguien quien se pone a sacudir sus manos desde la terraza del departamento, haciéndolo como signo de pedir ayuda. Reuben inmediatamente cortó la llamada y llamó a los bomberos, quienes llegaron al lugar al cabo de unos cuantos minutos. Sin embargo, al llegar al lugar se dieron cuenta de que no había ningún incendio, sino que el dueño del departamento de arriba estaba tratando de hacer un asado sobre carbones hirviendo, y el movimiento de manos que había visto Reuben era solamente con el fin de aumentar el fuego en los carbones mientras los preparaba para tirar la carne arriba de la parrilla. Los bomberos, quienes ya entendieron que no había nada más que hacer en el lugar y debían volverse al cuartel, pidieron que les paguen la tarifa de haber tenido que llegar al lugar. Y fue ahí donde comenzó la discusión entre Reuben y el dueño de casa del departamento de arriba respecto a quién tiene que pagar la llamada de los bomberos. El dueño de casa le dice a Reuben, ¿para qué te apuraste tanto en llamar a los bomberos? Si hubieras sido un poco más calmo, podrías haber subido y hubieras visto de que no se trataba de ningún tipo de incendio. Por otro lado, Reuben le dice al dueño del departamento, querido, los bomberos fueron llamados para salvarte a ti y no a mí, ya que el humo excesivo provenía de tu departamento y eso fue lo que me causó a mí pánico. ¿Por qué crees que no fui calmo y llamé rápidamente a los bomberos? Temí que si me tomaba el tiempo de subir los 5 pisos y no llamaba a los bomberos de inmediato, entonces podría ser demasiado tarde. Y la pregunta que queremos analizar es, ¿quién tiene la razón? El Rosh, quien es uno de nuestros sabios Rishonim, fue preguntado en su Shut, el capítulo 5 trae esto, respecto a unas personas que compraron con su propio dinero unos remedios para un enfermo con peligro, sin que el enfermo lo haya pedido, ya que no se encontraba consciente en aquel momento el enfermo. Y al final el enfermo falleció a Hashem Yishmor. Y la pregunta que le preguntaron es, ¿acaso pueden cobrar de la herencia del enfermo el dinero que desembolsaron por los remedios o no? El Rosh contestó que sí pueden pedir de vuelta el monto que pagaron por los remedios del enfermo. Y los huérfanos no pueden venir y decir que no había motivo de haber desembolsado ese dinero para comprar remedios para su padre enfermo, ya que la costumbre adoptada en todos lados es que cuando una persona cae en cama y él no puede valérselas por sí mismo, toda persona intenta hacer lo posible por lograr su curación, incluso si es que el enfermo mismo no lo comanda. Y que se trata de un caso de peligro de vida en donde sabemos que Kol Hazarizbo Harez Meshubach. Toda persona quien sea ágil en ayudar a aquella persona se la considera dichosa. Por ende, toda persona a la cual hizo un esfuerzo por curar o traer un remedio para aquel enfermo no perdió, lo cual quiere decir que recibe de vuelta de parte del enfermo todos los costos los que incurrió para él. Hasta acá las palabras del Rosh. Basado en esto, si es que en nuestro caso del supuesto incendio se está hablando de una cantidad de humo tan grande como para que toda persona vaya a pensar que se trata de un posible incendio, en este caso Reuben estaría exento de pagar la tarifa de haber llamado a los bomberos, siendo el dueño de casa quien debe pagarlo. Tal como aparece en las palabras del Rosh, que el enfermo
debe pagar el monto que se desembolsó por él, a pesar de que al final no le ayudó en nada. Y respecto a cómo definir si acaso se trataba de una situación que se podría haber visto como un posible incendio o no, se puede medirlo utilizando el criterio y la opinión de los mismos bomberos, quienes pueden opinar honestamente si acaso, de acuerdo a las condiciones de la situación, era apropiado haberlos llamado o no. Por ende, en resumen y como alajá práctica, todo depende de la situación que había al momento en que se llamaron los bomberos. En caso de que la situación se haya visto como un caso de posible riesgo, el dueño de casa debe pagar la llamada de los bomberos. Y si es que no, entonces en este caso Reuven, quien los llamó, debe pagar la tarifa. Be'ezrat Hashem, mañana continuamos con nuestro shiur de Alajá Yomit. Que tengan todos un excelente día.